estamos en vivo y en directo. Bueno, sí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a 19 de octubre, día domingo. Estamos en Santa Teresa 6, Congregación Casa de Vida. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada. La semana pasada, bueno, primero vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos, Señor, que pues seas tú, Señor, hablando a través de mí el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y pues que todo sea de edificación, Padre. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. E igualmente tú nos llamas a evangelizar, a pelear ardientemente por la fe una vez dada a los santos, y a dar razón a todo aquel que nos la pida con reverencia y mansedumbre de la esperanza que vive en nosotros, Señor. Para esto pues necesitamos tener conocimiento bíblico, pero también conocimiento histórico. Tenemos que conocer también las religiones, Padre, porque pues nos vamos a encontrar con personas de estas religiones a las cuales les vamos a predicar. Y nosotros no podemos opinar de algo que no conocemos, y esto es de sabios. Entonces tenemos que conocer pues toda esta información, toda esta historia, todo este fundamento de las diferentes religiones, Padre, precisamente para evangelizar a las personas, porque de una correcta evangelización depende la salvación, Señor, sabiendo que no somos nosotros, y nosotros no podemos convencer a nadie, sino que es tu Espíritu Santo a través de tu palabra la que convence y redarguye de pecado. Por eso te pedimos, Señor, pues que seas tú obrando en cada uno de nosotros, y que todo lo que se comparte el día de hoy pues sea de edificación, sabiendo que es con la intención de prepararnos para evangelizar a las personas, primeramente pues a nuestra familia, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos, Padre, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces estábamos viendo, nos quedamos en la diapositiva 88. Y no es ni la mitad. Estábamos viendo el tema del estudio de la religión católica. Hablamos, la vamos a ir viendo súper brevemente, casi sin leer, nada más mencionadas. Hablábamos del por qué. Justificación. Pues hay religiones, todas dicen que son cristianas, pero obviamente no puede ser así, porque hacen cosas muy diferentes al cristianismo. El propósito, que es analizar la palabra, usar la palabra para contrastarla con la religión católica. Y la palabra nos llama a evangelizar y a ser discípulos, dar defensa de nuestra fe, que también se entiende por debatir. Dice la palabra que luchemos ardientemente por la fe, siempre con reverencia y mansedumbre. Y aclarando lo que es un debate diferente de una contienda. Un debate no es un pleito, es dar argumentos racionales, sustentados para defender un punto de vista, obviamente todo en el ámbito bíblico. Y contienda no, así es pelear, gritar y cosas así. Entonces es sano debatir. Y también hablábamos de cuando se debate, hay dos maneras de debatir. Tú puedes traer la verdad en tu boca, pero si lo dices con celos amaros, contención, o sea, pleito, soberbio, terrenal, animal, esto le llama la palabra que es sabiduría, sí, pero es diabólica. Hay perturbación, hay división, mientras que si tú traes la verdad en tu boca, la verdad entiéndase por la palabra de Dios, y lo dices de manera pura, de manera pacífica, de manera amable, de manera benigna, misericordioso, con buenos frutos, sin hipocresía, esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el estudio era ¿qué es la religión católica? Pues es una religión que se denomina como cristiana, y su fundamento está en Mateo 16-18, donde a su entender de los católicos, Jesús le da a Pedro la autoridad de la iglesia, y para los católicos esta autoridad se hereda, es decir que Pedro era la máxima autoridad, y su autoridad la heredó a su sucesor, y su sucesor a su sucesor, así hasta el Papa el día de hoy. En eso se fundamenta, y vemos que dicen que es la unión, ellos como iglesia son la unión de Dios con los hombres, son trinitarios, dicen que tienen su fe en Cristo, su fundación dicen que fueron fundados por Jesús a través de Pedro, hablan de la sucesión apostólica que era Pedro y fue dejando sucesores hasta el día de hoy, como que el Papa fuera el apóstol Pedro, digamos. La jerarquía que el mero pues es el Papa, él es la máxima autoridad, y hay obispos y todo esto. Y aquí de interés es que la Iglesia Católica tiene tres fundamentos: la tradición, el magisterio y la Biblia. No solo la Biblia, a diferencia de nosotros, que únicamente es la Biblia. También obviamente los caracteriza el culto a las imágenes y un dogma que es la infalibilidad papal, donde el Papa, cuando da una doctrina fundamental, él está exento de error. O sea, si él dijo que, no sé, María ascendió, por ejemplo, que es un dogma de hecho que el Papa puso, nadie lo puede cuestionar. Y ahí vemos que es un dogma, proposición tenida por cierta, como principio innegable, indiscutible
y obligado. O sea, eres católico, sí, y si él ya puso un dogma, no lo puedes cuestionar, estás obligado a creerlo. Obviamente, pues nosotros no estamos de acuerdo. Su propósito es evangelizar, repartir los sacramentos para la salvación, servir a los necesitados y promover la caridad. Y ahí aclarando otra vez que aquí el propósito es conocer la verdad y la verdad objetiva de la Iglesia romana. No es criticar, no es señalar, tenemos que conocer la verdad. Dice la palabra, de Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también Jesús dijo, el diablo, ustedes son hijos, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, todo lo que sea una mentira es del diablo, y todo lo que sea verdad es de Jesús. Cuando dice conocerán la verdad, es me conocerán a mí, conocerán mi palabra. Si ya conoces la verdad, eso te va a libertar. Y las mentiras son del diablo, y los homicidas son del diablo. Y de ahí empezamos. La pentarquía, que fueron las 5 iglesias primitivas. Hablamos de la historia que al principio eran muy perseguidos todos estos santos de la fe, que fueron después de los apóstoles, pues todos sus sucesores, los llevaban con los leones, los echaban al mar, los quemaban vivos. ¿Por qué? Porque Roma traía una situación de perseguir, y el más gacho fue Diocleciano, que le echó muchas ganas a matar cristianos, en perseguirlos. Ellos querían erradicar el cristianismo, pero no podían. Incluso los cristianos se motivaban con los ejemplos de tortura de otros cristianos, de mira, defendió su fe, y los inspiraba. Entonces no los atemorizaba, al contrario, los inspiraba, hasta que se hizo el edicto de tolerancia de Nicodema y el edicto de Milán, donde ya en Roma ya había libertad de culto, o sea, ya no te pueden matar por ser cristiano. Después entra a escena Constantino, que fue el que oficializó el cristianismo. No solo era legal ser cristiano, sino que era la religión oficial del Imperio Romano. Y Constantino fue muy pro-cristiano, aunque no se bautizó casi un poquito antes de morir, hasta mandó a hacer esas sedes de Pedro, de Juan. O sea, como que lo patrocinó y lo usó para unir el reino. Pero como había diferentes opiniones en esos tiempos, unos cristianos pensaban una cosa, otros otra cosa, el obispo Ocio de Córdoba le dijo a Constantino, oye, reúnelos a todos para que se pongan de acuerdo y tengamos una sola fe. Y esos son los llamados concilios ecuménicos. En esos concilios se hace una declaración de fe y todos se ponen de acuerdo, y todos los que no estén de acuerdo, a ellos se les va a llamar herejes. Entonces, el mismo Teodosio el Grande puso el edicto de Tesalónica, donde decía que toda Roma tiene que ser cristiano, y a estos cristianos se les va a llamar cristianos católicos, entendiendo que la palabra católico quiere decir universal, pero es una palabra que la Iglesia Católica Romana se apropió, pero es universal. Es como si la Iglesia de Cristo es católica, pero cambia la palabra, la Iglesia de Cristo es universal, sí, sí es universal. La Iglesia de Cristo es católica, sí, pero no católico-romana, que es lo que es diferente. Entonces hablábamos igual del magisterio y los concilios. El magisterio se entiende por el Papa y los obispos meros. Ellos son el magisterio, que es un gobierno y enseñanza de maestros que ejercen sobre sus discípulos. Entonces propiamente el Papa es el magisterio junto con los obispos, ¿vale? Entonces, si yo digo, ¿a qué te refieres cuando dices magisterio? El Papa y los obispos, ellos son el magisterio. ¿Y qué función tiene el magisterio? Para la doctrina católica son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Entonces, toda enseñanza oficial tiene que venir del magisterio. Por tanto, desde aquí ya se ve que el magisterio está por sobre la Biblia. O sea, si el magisterio dice, es... y después anduvimos hablando de qué es un concilio, los primeros concilios, que el de Jerusalén está en la Biblia, ahí estaban los apóstoles. Anduvimos viendo de la pentarquía, que se reunían los principales de estas iglesias para estos concilios. El concilio, el primerito fue el de Nicea del 325, donde se puso la postura trinitaria. Pero desde aquí lo que está en rojo, desde ese primer concilio empezaron a prohibir que un hombre viviera con una mujer, cuando la Biblia dice que no deben hacer eso. Dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar de la conciencia prohibirán casarse. Entonces nos vemos como desde ese año se empezaron a desviar, y se fueron desviando de poco a poquito, concilio tras concilio, tras concilio, tras concilio. Por ejemplo, en este concilio, en el de Éfeso, llaman a María Madre de Dios, cuando en la Biblia nunca se le llamó Madre de Dios. Entonces, vemos cómo se van desviando de lo que dice la Biblia, Por ejemplo, en el de Calcedonia del 451, monjes y monjas no deben contraer matrimonio, serán expulsados, y los que ya estaban casados se les anulaba. Y de la pentarquía le dieron el primer lugar a Roma, porque Roma peleaba la autoridad. Yo soy la autoridad. La idea de la pentarquía, de que sean 5, es entre los 5 nos ponemos de acuerdo para que el poder no recaiga sobre uno. No, pues Roma dijo, no, yo soy la autoridad y me aferro, y van a ver si no.
Y León I fue el primero que utilizó la palabra papa, como hoy lo conocemos, de máxima autoridad. Y la Biblia otra vez dice que no deben de prohibirse casarse. Por ejemplo, los católicos defienden de que Pedro no tenía esposa, pero leemos en la Biblia que dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas es Pedro. O sea, está diciendo Pablo, no tenemos derecho a una esposa igual que Pedro. Pero el católico dice que Pedro no tenía esposa. Y también en Mateo dice que vino Jesús a la casa de Pedro a ver a la suegra de Pedro. O sea, obvio que sí tenía esposa. Igual el tema que dice Jesús en cuanto a quién es mayor y quién es menor, dice: los reyes se enseñorean y tienen autoridad, mas en vosotros no va a ser así. El mayor entre vosotros va a ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, ¿quieres ser el mayor? Sírvele a los demás. Esa es la postura cristiana. Pero Roma peleaba: yo soy el mayor, yo tengo la autoridad. También la palabra dice que no llames padre a nadie que no sea Dios, y le empezaron a llamar Santo Padre al Papa. Pero cuando fue esto, no estuvieron de acuerdo ni Jerusalén ni Alejandría. Entonces, ¿sabes qué? Bye bye. Se separaron. Entonces la pentarquía ya no era pentarquía, ya nada más quedaba Roma, Constantinopla y Antioquía. Y así empezaron a haber dogmas de María como madre, la prominencia y autoridad de Roma, restablecer la veneración a las imágenes, porque antes no se veneraban las imágenes. Pero la mamá de Constantino VI, al ver que no estaban adorando las imágenes, ella, porque ahí siempre eran los emperadores los que hacían los concilios, ellos los motivaban, vamos a hacer un concilio, pues el emperador dijo. No es como, no, nosotros cristianos pensamos, no, el emperador pidió, en este caso la mamá del emperador pidió un concilio. ¿Por qué? Porque ella quiere adorar imágenes, no quiere que las destruyan. Y ella lo pidió, ella lo dictaminó, ella lo cerró y ella lo concluyó. Entonces, ¿dónde está ahí lo ecuménico? O sea, ahí fue pura autoridad. Y se fueron dando un segundo cisma en el año 1054, donde ya les dice igual bye bye Constantinopla. Entonces hoy en día, de esa pentarquía, esa unión, se dividió. Ya nada más queda Roma y un trozo de Antioquía, porque en Antioquía nada más hay dos sedes, 3 sedes romanas, pero hay 2 sedes ortodoxas. O sea, la pentarquía ya no es la pentarquía, ya se quedó prácticamente Roma sola. Hablamos de igual de los concilios, se habló de la excomunión, al que no diezmara, si no das money, te sacamos. La transubstanciación, la confesión obligatoria con el sacerdote, la destrucción de los caballeros templarios, la contrarreforma, que fue ya cuando estuvo Lutero, y la infabilidad papal. Ahí lo que vemos es cómo se fue desarrollando año tras año cada dogma conocido de la Iglesia Católica, porque los católicos dicen, no, la única iglesia que ha permanecido igual desde... No es cierto. O sea, se fue modificando y modificando y modificando y modificando y modificando hasta lo que conocemos hoy. Después hablamos del Papa, que es, lo llaman el sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Vicario quiere decir sustituto, lo cual también es blasfemo, porque el sustituto de Cristo hoy en día es el Espíritu Santo, no un hombre. Y hablábamos de la sucesión apostólica, donde la autoridad de los apóstoles en Cristo ha llevado una línea interrumpida a través de la imposición de manos. Es decir, ellos entienden que Jesús le dijo a Pedro, tú eres la autoridad máxima. Y Pedro le dijo antes de morir a alguien, ahora tú eres la autoridad máxima. Y él antes de morir le dijo a alguien, ahora tú. Y así ellos entienden eso. Por eso buscan esa prominencia. Y los papas polémicos hablamos de este fundamento. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Lo de rojo es de interés. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en 1 Juan 2, 4, 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, yo aquí puedo estar parado y yo después, no, yo soy cristiano y esto y lo otro, y yo ando en fornicación, yo ando pues en pecados, practicando pecados, soy un mentiroso. O sea, yo puedo hablar muy bonito lo que quieras. Si yo estoy practicando pecados, soy un mentiroso y no tengo comunión con Dios si no estoy guardando su palabra. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, eso es el fundamento. Entonces, cuando tú me dices, no, pues el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, a ver, espérame. Aquí vimos, véanlo de hasta abajo. Presidió más orgías que misas, escribió Edward Gibbons. Ofrecía premios al hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. ¿Qué acabamos de leer acá? Y tú me dices que este es el sucesor de Pedro y es el sustituto de Cristo. No te la compro, porque yo me baso en la palabra. El Papa Esteban llega al poder
y saca de su sepulcro al papa anterior para juzgarlo, y lo halla culpable porque es un cadáver, lo arrastra en toda la ciudad y lo avienta a un río. O sea, eso es de un cristiano, eso está horrible. Hablábamos igual de Bonifacio, emitió una bula, destruyó la ciudad de Palestina, la arrasó, mató a mucha gente. Y miren el último, dijo que acostarse con niños no era mayor problema que frotarse las manos. Son los papas, supuestamente sucesores de Pedro, supuestamente vicarios de Cristo. Y lo mismo, Urbano VI llamó a brutales asesinatos a los cardenales que conspiraron contra él, o sea, como políticos. Bueno, aquí al menos en México sí se da mucho eso, León X, para ayudar a pagar sus gastos, autorizó la venta de indulgencias, que es dar dinero a la iglesia para comprar el perdón de los pecados. Y eso explica muchas cosas, porque como ellos creen que puedes comprar tu salvación, ya tengo mi papel, vamos a pecar, vamos a fornicar, vamos a ser pedófilos, ya compré mi salvación. Y obviamente eso es ridículo, la salvación la da Cristo, no el dinero. Papa Juan XII decía, según la mayoría de los relatos del palacio de Juan XII, era un burdel. Jugó con ofrendas de la iglesia e incluso fue acusado de castrar a un cardenal. El gobernante alemán Otón de Sajonia escribió una vez del joven papa diciendo: todos lo acusan de homicidio, perjuicio, sacrilegio, incesto es sexo con tu familia, con vuestros familiares, incluidas 2 de vuestras hermanas, y de haber invocado como pagano a Júpiter, Venus y otros demonios mientras fornicaba. El marido de uno de sus amantes irrumpió en su dormitorio mientras fornicaba y le destrozó el cráneo con un martillo. Esos son los frutos que nosotros tenemos que ver, o sea, esa cara que ponemos de qué show, pues sí, o sea, qué show. Benedicto IX lo describían como un demonio del infierno, tan vil, tan sucio, tan execrable, que me da escalofríos pensarlo. Son algunas de las palabras que los futuros papas han usado para describirlo. Este papa ocupó el cargo en 3 ocasiones y pervertía a niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Pedofilia, desde siempre pedofilia, y aún hay pedofilia ahí. Sergio II, lo mismo. Algunos dicen que el padre del Papa Juan fue producto de la relación de un amante de la socialité, y declaraba antipapas. Antipapas es cuando hay más de uno que dice: yo soy el papa. No, pues yo soy, tú eres un antipapa. Y mandó a matar a su predecesor. Sixto IV tuvo 6 hijos ilegítimos, incluido uno con su hermana. Creó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobró a los sacerdotes por tener amantes. Nombró cardenales a 6 de sus sobrinos. Inocencio VIII fue el primer pontífice en reconocer abiertamente 8 hijos ilegítimos, aunque es posible que haya tenido más. También estaba muy preocupado por la brujería y pagaba por los que mataran brujas. Y el último fue Julio II. El historiador Eamon Duffy describe a Julio II como el papa más feroz del periodo, imperioso, irascible, maniáticamente activo. Esto se debe a que solía vestirse con una armadura plateada y liderar todas las tropas a lo largo de Italia, participando en batallas para extender el alcance del territorio de la iglesia. Pero Julio II también había contraído sífilis, aparentemente a través de prostitutas, y el Viernes Santo del 1508 sus pies estaban tan cubiertos de llagas que los fieles no podían besarlos. Entonces, pues vemos todo esto, y la justificación nuevamente bíblica dice la palabra: no tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncialas. Hasta vergüenza, la verdad sí, hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Entonces, si ya uno ve eso, y uno quiere seguir así, wow. Ahora, la palabra dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Decíamos que los papas era sucesión apostólica por imposición de manos. Entonces aquí obviamente una preguntota: ¿quién carambas les impuso manos a ellos? Si dice que no lo hagas con ligereza. Había un hombre, no recuerdo ahorita el nombre, en Hechos, donde ve que los apóstoles están haciendo milagros, y él dice: no inventen, les doy dinero, pero impónganme las manos para que me den igual ese espíritu. Y le dice: no, perezcas tú y tu dinero, porque no podemos imponer las manos a cualquier... ¿Y aquí a quién se las imponían? A pedófilos. Ahí hay algo que pensar. Por ejemplo, varios de estos ni eran cristianos, eran hijos de algún gobernante, y sobornaban para que les dieran el puesto. Entonces uno diría: ok, entonces el católico podría decir: no, es que él no cuenta, porque pues él fue alguien que se coló, y pues ya,
nosotros estamos exentos, pero él no era propiamente católico. Como para decir, eso no son de los nuestros, pero si eso fuera verdad, ya no hay sucesión ininterrumpida que ellos dicen, porque si se coló a alguien que no era de Dios, ya no hay sucesión ininterrumpida, esa es del diablo. Ahora, en contraparte, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el obispo, el pastor o la autoridad debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito. Neófito es que no sabe, que tenga buen testimonio. Así tiene que ser un obispo, o en este caso para ellos un papa, así. Pero ¿cómo lo va a hacer si dice que marido de una sola mujer, si aquí tú los prohíbes que se casen? Ahora, la Biblia igual dice los requisitos de los diáconos. Diáconos se entiende por servidores. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero. Es decir, si llega alguien nuevo a una congregación y quiere servir, aguas, primero tiene que cumplir esto y tiene que ser sometido a prueba. O sea, no puede servir luego, si tienes que estar un rato y ver cómo están tus frutos. Y dice de las mujeres, deben de ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos varones, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero vemos cómo la Biblia dice esto, pero pues nada que ver con los papas que vimos y el simple hecho de que te prohibían casarte. Ahora, actos cometidos por la Iglesia Católica, por sus frutos los conocerán. Vemos que hay juicios, en su mayoría injustos, vemos que hay condenas de muerte, en su mayoría en fuego, vemos que hay idolatría. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Bendecid a los que os maldicen y orad por todos los que los calumnian. Al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra, no he oído de poner la otra mejilla. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esta es una postura cristiana. Se aman los unos a los otros, no pagan a nadie mal por mal. Me hicieron algo malo, yo no le regreso mal, yo no me vengo. Si veo que mi enemigo tiene una necesidad, yo voy a ser el primero que le va a ir a ayudar y a tenderle la mano. Y bendigo a todos los que me maldicen. Esa es una postura cristiana real, pero que hace otra vez el diablo. No, nuevamente lo leemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces vemos amor incondicional y bendición aún a tus enemigos, y aquí vemos homicidas. ¿Ok? Se ve la diferencia obvia del diablo y de los homicidas. El amor bonito, amarse los unos a los otros de Dios. Vamos a ver qué hacía la Iglesia Católica. La Santa Inquisición fue, y santa entre comillas por obvias razones, fue una institución eclesiástica de Iglesia Católica con raíces en el siglo XII, creada para investigar y castigar la herejía y la disidencia religiosa, principalmente dentro de España y sus colonias. Su objetivo era mantener la ortodoxia católica mediante interrogatorios, torturas y en casos graves la ejecución de los acusados. La Inquisición española, establecida en 1478, se disolvió definitivamente hasta 1834. Entonces, la Inquisición es, ¿alguien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo? Ok, vamos a hacer un juicio. En este juicio lo vamos a torturar, lo vamos a interrogar, a ver qué tenemos. Y la mayoría de las veces, si tú torturas a una persona de la manera, digámosle, correcta, puedes hacer que declare lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque prefieren que cese la tortura y lo maten a seguir siendo torturado. Entonces, aquí sí hay que aclarar una cosa, y los católicos lo mencionan y tienen razón. No mataron a tanta gente como uno creería. O sea, sí mataron un montón, pero no fue tantísima, que no se excusa. Y otra cosa muy interesante, después de la Reforma Protestante, los protestantes también mataron un montón de gente, hasta más que los católicos. Pero ahí la diferencia totota es que nosotros, como protestantes, que son todos los no cristianos, ¿cómo les diré? Yo no idolatro a Lutero, él no es mi líder, yo no lo voy a defender. Si él hizo algo malo,
perfectamente lo pueden señalar y decir, eso estuvo mal, y hay muchas cosas que hizo que estuvo mal, pero yo no lo voy a defender. A mí, si me vas a juzgar a mí, es a mí y a mi congregación. ¿Qué estamos haciendo en mi congregación? Eso es, tú tienes que opinar de acuerdo, porque si a mí me quieres achacar los muertos que tuvieron los primeros protestantes, no puedes, porque yo no tengo una línea como que fuéramos una sola institución con ellos, mientras que los católicos sí, son una institución, y el católico tiene que defender las aberraciones de todos los católicos. Y nosotros como cristianos, ¿un pecador, alguien que dice ser cristiano y está practicando pecado? No. La palabra es clara, si practicas pecado eres del diablo, independientemente si te congregas conmigo. Ahora, ejecuciones de la Iglesia Católica. Los caballeros templarios, han llegado a oír de ese término. Los caballeros templarios eran caballeros así que peleaban y en guerras cuando eran las cruzadas de la Tierra Santa, donde había musulmanes y todo esto, y ellos tenían que liberar el territorio de esas religiones paganas. Pero mataban gente, pero lo hacían y lo hacían bien y se rifaban el físico. Ahora, lo que pasaba también con ellos es que como ganaban las batallas, había botines y se empezaron a hacer de recursos materiales. Y es muy interesante que los caballeros templarios fueron una institución que funcionó como un banco. Fue la primera registro histórico de algo que pareciera ser un banco, donde te prestaban con interés. Y eso hizo que tuvieran más poder económico. Y eran una institución muy querida, muy reconocida. Pero el problema fue que la Iglesia Católica tenía deudas con los caballeros templarios y no las podían pagar y no las querían pagar. Entonces, ¿qué pasó? El último gran maestre fue Jacques de Molay, así se pronuncia que me parece, último gran maestre, que era el mero de los caballeros templarios. Los caballeros templarios, fueron acusados por la Iglesia Católica falsamente de sodomía, o sea, práctica sexual homosexual. Y ¿qué hicieron? Los torturaron para que confesaran. Y pues los torturaron de la manera correcta, lograron la confesión y los acabaron matando. Ahora, el último que murió fue el gran maestre, y él lanzó la maldición en la hoguera poco antes de morir en 1314 contra Clemente V, que era el papa que les levantó la mentira, y el rey Felipe IV de Francia, y a su linaje. Ambos murieron en el mismo año, poco después de la ejecución de Molay. O sea, su maldición sí se hizo verdad, sí murieron los que les levantaron el falso y los destruyeron, los mataron. Los católicos destruyeron a los templarios. Ahora, los cátaros fueron un movimiento religioso dualista medieval, principalmente en el sur de Francia, que desafió la autoridad de la Iglesia Católica, al creer en una dualidad entre el bien y el mal y una visión espiritual diferente del mundo. O sea, era un movimiento religioso ajeno al cristianismo. ¿Qué haces? Pues les predico en amor, que vean mi testimonio. No, vamos a matarlos. Y bueno, los quemaban, los torturaban. Y ese era el día a día dentro de esa institución. Han oído igual de Juana de Arco. Fue quemada viva en la hoguera el 30 de mayo de 1431 en Rouen, Francia, por un juicio eclesiástico de clérigos pro-ingleses acusándola de herejía. A pesar de que la Iglesia Católica la condenó, la misma institución la rehabilitó y canonizó en 1920. O sea, reconociendo la injusticia del proceso que la llevó a la muerte. Giordano Bruno, filósofo y poeta renacentista italiano, murió quemado en la hoguera en 1600, condenado por la Inquisición romana debido a sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión. Y Galileo Galilei, junto con Francis Bacon y René Descartes, Galileo Galilei es uno de los padres del método científico, y de hecho los tres eran teístas cristianos. Galileo se enfrentó a la Iglesia Católica debido a su apoyo a la teoría heliocéntrica, donde decía que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol, en contraposición a la doctrina geocéntrica que defendida por la Iglesia. La Inquisición lo juzgó en 1633 y lo declaró sospechoso de herejía y lo condenó al arresto domiciliario, prohibiendo la enseñanza de ideas heliocéntricas, y la Iglesia finalmente reconoció su error en 1992, rindió homenaje a Galileo. O sea, frases de Galileo muy bonitas. No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dado sentido, razón e intelecto haya querido que renunciemos a su uso. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, padre del método científico.
Ahora, los pre-reformadores, como su nombre lo dice, son personas que estuvieron antes de la Reforma Protestante, donde fue Lutero el principal protagonista. Pero antes de Lutero hubo varias personas que se opusieron a la Iglesia Católica. Aquí está Pedro Baldo, mercader y predicador francés del siglo XII, reconocido por fundar el movimiento de los pobres de Lyon, también llamados valdenses. Él era un mercader que tenía una buena posición económica, y como la tenía, le pegó a una persona para que la tradujera a la Biblia, porque en ese entonces la Biblia solo estaba en latín. Cuando la traduce y él la lee, se da cuenta que lo que la Iglesia Católica enseña está totalmente mal, y que la Iglesia te llama a la humildad. Entonces, él tomó el ejemplo del joven rico. Recordarán la historia del joven rico, que el joven le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo, Jesús? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Ah, pues ya los guardé todos, Jesús. Ah, muy bien. Ahora le dice Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el rico se entristeció porque tenía muchos bienes y se fue. O sea, le dijo, no, yo amo más mis bienes. Entonces esta historia le pegó a Baldo y él dijo, no, pues yo sí vendo todo lo que tengo, como ves. Por eso su movimiento eran los pobres de León, porque ellos vivían en mucha austeridad. Pero pues, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Sus enseñanzas y prácticas cuestionaban la autoridad y práctica de la Iglesia Católica, llevaron a su excomunión y a la persecución de sus seguidores, terminando ejecutados en hogueras, para variar. John Wycliffe, teólogo filósofo de la Universidad de Oxford. Hubo un buen de, por ejemplo, Oxford, Cambridge, Brixton, son instituciones fundadas por cristianos. Reformador religioso y traductor de la Biblia en inglés, cuestionó la autoridad del Papa, la riqueza de la Iglesia, la doctrina de la transubstanciación y la veneración de santos, entre otras cosas. Sus enseñanzas fueron condenadas por la Iglesia Católica, y sus seguidores, conocidos como lollardos, fueron perseguidos. El Concilio de Constantinopla en 1415 lo declaró hereje y ordenó su quema de sus libros. En 1428, por orden del Papa Martín XV, él ya había muerto, parece que de un derrame. Sus huesos fueron exhumados, quemados, y las cenizas puestas en el río Swift. Entonces vemos, o sea, para que saques un muerto y, o sea, te moriste antes de que te matara, pues ahora sí te voy a matar. Y ves, wow, dices, no inventes. Han Hus, sacerdote filósofo, fue sacerdote católico, reformador y predicador checo, rector de la Universidad de Praga y un crítico de las doctrinas y corrupción de la Iglesia Católica de su época. Criticó la venta de indulgencias, la autoridad papal y la corrupción dentro de la Iglesia. Defendió la supremacía de la Biblia sobre la autoridad papal y promovió una visión más espiritual y menos ritualista de la religión. Sus seguidores se hacían llamar husitas. Fue acusado de herejía por el Concilio de Constanza y condenado a muerte en 1415. También. Girolamo Savonarola, fraile dominico italiano, predicador y reformador, conocido por sus sermones contra la corrupción moral de la Iglesia y el gobierno de los Medici. Los Medici hasta tienen una serie en Netflix. Su objetivo era purificar la Iglesia y la sociedad, llamando a un retorno a la fe y a una vida más austera. A sus seguidores les llamaban los Piagnoni, que quiere decir los llorones. Sus críticas a la Iglesia y al Papa Alejandro VI le llevaron a ser excomulgado. Finalmente fue derrocado, acusado de herejía y ejecutado públicamente en fuego en 1498. Entonces, si se dan cuenta, ninguno de ellos pedía nada fuera de lo común. Pedía santidad, pedía sujétate a la Biblia, deja de lucrar con la fe, te mato. Esa era la postura de la Iglesia Católica. No, te mato, ¿no estás de acuerdo? Te mato. Bueno, primero te torturo, luego te mato. Y Lutero, ¿quién no conoce ese nombre? La Reforma Protestante comenzó en 1517 con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg. Él llegó y clavó ahí para que lo vieran, y un ataque que hacen los católicos es, no, es que el Día de Brujas es el mismo día que Lutero hizo para poner... y sí, pero ¿por qué? Porque al otro día era el Día de Todos los Santos, que es una fiesta católica, y en el Día de Todos los Santos todos iban a ir a Wittenberg. Entonces Lutero dijo, como mañana vienen todos, las voy a clavar hoy para que mañana todos lean estas 95 tesis. Cuando uno lee esas 95 tesis, él habla de que la Iglesia tiene que regresar a su fundamento bíblico, de que tienen que vivir con santidad. O sea, Lutero nunca buscó una división de la Iglesia, él buscó reformar, por eso se llama Reforma Protestante, reformar la Iglesia, protestó por reformar, porque de verdad se haga como la palabra dice, no formar otra religión. Motivado por la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia Católica, el descontento social y político y la venta de indulgencias, la vida lujosa del clero y la falta de atención espiritual, y el príncipe Federico de Sajonia organizó el secuestro simulado de Martín Lutero para protegerlo tras la dieta de Worms y lo escondió en el castillo de Wartburg. Ahora, cuando él se puso en este plan, hicieron la dieta de Worms. La dieta de Worms
es un juicio que se le hizo a Lutero, un juicio católico que se le hizo a Lutero, buscando que él se retractara y abandonara sus enseñanzas heréticas, según ellos. Y lo vamos a ver. Esa fue la Dieta de Worms, donde un jurado católico buscaba que Lutero se retractara públicamente. Cuando él se niega, obviamente, para variar, la Iglesia Católica buscaba matarlo. Por eso, el príncipe Federico, el sabio, lo secuestró. Todos creyeron que ya lo habían matado, pero lo secuestró para que no lo mataran. Y por eso no lo mataron, si no se lo hubieran matado. ¿Vale? Entonces vemos cómo se impuso. Obviamente no lo idolatramos, o sea, igual tuvo errores doctrinales obvios, pero la postura que tiene de valor ante personas que le pueden quitar la vida y él aún así decide defender la verdad bíblica, todos tenemos que tener esa postura ante cualquier situación. Entonces, aquí hay una persona que es Johann Tetzel. Él era católico y era el principal sacerdote involucrado en el tema de las indulgencias. Las indulgencias eran documentos otorgados por la Iglesia Católica que ofrecían la remisión total o parcial de las penas temporales por los pecados después de la muerte, especialmente en el purgatorio. Tetzel fue un monje dominico famoso por su intensa venta de estas indulgencias, que a menudo se vendían con fines de recaudación de fondos, como para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y sí, la Basílica de San Pedro se financió vendiendo indulgencias, vendiendo la salvación que solo Cristo puede dar. Y eso fue una de las cosas que le molestó a Lutero. Zwinglio fue contemporáneo de Lutero, fue un líder clave de la Reforma Protestante en Suiza, fue el fundador de la Iglesia Reformada Suiza y una figura central en la tradición reformada. Zwinglio basó su reforma en el estudio de la Biblia y abogó por reformas sociales, además de las teológicas. Zwinglio murió en batalla en la guerra de Kappel, entre cantones católicos y protestantes. A mí me es muy de interés Zwinglio, porque hubo un momento donde Lutero y Zwinglio se reunieron, y había un traductor, porque no hablan el mismo idioma, porque querían unificarse para que fuera un movimiento más fuerte. Pues no, Lutero no quiso. ¿Por qué? Porque Zwinglio, de hecho, tiene más que ver con nosotros que el mismo Lutero. Zwinglio no estaba de acuerdo con la transubstanciación, ni de acuerdo con la adoración a María, igual que nosotros, y Lutero sí. Ajá, por eso les digo, nosotros no idolatramos a nadie. Y Lutero declaró: prefiero beber una copa con el Papa que con el hereje de Zwinglio. ¡Wow! Por eso nosotros no idolatramos a nadie, admiramos el coraje de Lutero, pero honestamente Zwinglio tenía una doctrina más bíblica. Cuando esto se da, los católicos aprovecharon y como vieron que no se unieron, vamos a darle cranky él solito, y pues le dieron, lo mataron. Tyndale fue un erudito y traductor inglés conocido por ser el primero en traducir la Biblia al inglés moderno. Su trabajo fue fundamental para la Reforma Protestante. Sus traducciones consideradas herejías por la Iglesia Católica fueron prohibidas en Inglaterra. Tyndale se vio obligado a trabajar en el exilio, principalmente en Alemania, donde imprimió y contrabandeó copias de su Biblia a Inglaterra. Fue arrestado en Amberes, encarcelado y finalmente ejecutado en la hoguera en 1536 por su trabajo de traducción. Por eso es lo que yo siempre digo mucho, o sea, tenemos la Biblia y no la leemos y no somos conscientes de toda la gente que tuvo que dar su vida para que tengamos ese honor, ese privilegio. Antes te mataban. Y retomamos que dijo Jesús: ustedes son de su padre el diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí vimos puros homicidios, y esa era la manera de actuar de la Iglesia Católica. Ahora, hay una parte en la Biblia donde se habla de la manifestación del hombre de pecado, donde el apóstol dice que va a haber un momento donde se va a manifestar alguien. Leemos desde las letras remarcadas: porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Dice: se manifestará ese malvado, lo hemos remarcado nada más. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos y con toda falsedad e inequidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y dice: condenados todos los que lejos de creer en la verdad se le deleitaron en la injusticia.
Para los prerreformadores, dice, los reformadores y protestantes y muchos evangélicos a lo largo de la historia han interpretado que el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses se refiere al papado. Esta interpretación sugiere que el papado encaja con la descripción de un poder que se opone a Dios y se sienta en el templo de Dios, la iglesia, exaltándose a sí mismo y haciendo lo que se le adore. Y pues sí, honestamente sí cuadra con que sea el papado. Ahora, el Papa y la Iglesia Católica Romana reciente, ahorita vimos sus antecedentes, pero quizás ya cambiaron, quizás ya están en santidad, pues quizás no. Dice, aquí vemos la jerarquía, el mero mero es el Papa, de ahí siguen los cardenales, que un cardenal puede aspirar a ser Papa. De ahí siguen los obispos y también hay otros que se llaman arzobispos, como que un punto intermedio entre cardenal y obispo. Entonces vemos, por ejemplo, a Theodore McCarrick, un caso que él ejecutó desde 1970 hasta 1990. Católico estadounidense, fue arzobispo, o sea, arriba del obispo, y cardenal, abajo del papa, o sea, no es un sacerdote nada más. ¿Para qué no? Es que son los sacerdotes, no. Esto está hasta la mera cumbre del catolicismo. Cardenal, fue arzobispo de Newark entre 1986 y 2000 y arzobispo de Washington, acusado de inducir a novicios a tener relaciones sexuales. Fue dimitido del cardenado por el Papa Francisco en 2018. Un mismo informe de la Santa Sede detalla el conocimiento de la jerarquía y el encubrimiento por años. Sí sabían. ¿Por qué nunca hay casos donde entre los católicos se exponen a alguien? No hay. Siempre es porque alguien, un civil o alguien ya te denunció y ya, pues ya qué, ya te amolaste. Pero ellos no denuncian, ellos no lo dicen. George Pell, igual cardenal en esos años, a partir del 2002 se enfrentó a acusaciones recurrentes de abuso sexual, recurrentes. Aunque su posterior condena por abuso sexual fue anulada en apelación ante el Tribunal Superior de Australia. Otro cardenal que dijimos son los número 2, no es cualquier cosa. Y Jean Pierre Richards, el cardenal arzobispo emérito de Burgos. Emérito es que ya lleva tiempo y ya es como máster. En noviembre del 2022 el cardenal generó una gran conmoción en Francia tras confesar públicamente que 35 años atrás, mientras ejercía el párroco de Marsella, había abusado sexualmente de una menor de 14 años. A pesar de que no se presentó ninguna denuncia, la justicia francesa abrió una investigación preliminar. El procedimiento fue archivado en febrero del 2023 por la Fiscalía de Marsella al haber prescrito el delito. Y esto es muy importante. La situación es que, dependiendo del país, los delitos prescriben, o sea, caducan. Tú mataste a alguien, sí, pero fue hace 30 años, ya caducó el delito. Ah, sí, ya no te vamos a hacer nada. Y por eso un montón de violadores andan ahí, porque prescribieron. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita igual y más fácil, pero imagínense, hace 30, 40 años denuncia a un picudo de la iglesia que te violó. ¿Quién te va a creer? Lo único, y si tus papás son fanáticos católicos, ni ellos. Eso lo vimos con los testigos cuando vimos el tema. El caso de Boston, en Estados Unidos, en el 2000, involucrados numerosos sacerdotes, de arquidiócesis de Boston que abusaron sexualmente de niños, y el encubrimiento del cardenal Bernard Law y otros líderes. Solo dimitió el cardenal, otra vez, es un cardenal, es el número 2, y él ya sabía, y se encubrieron. Solo dimitió el cardenal, el resto de sacerdotes fueron demandados. Y ya bajamos el nivel de cardenales a obispos. Gustavo Sancheta, condenado por la justicia civil de 4 a 6 años de prisión por abuso sexual de 2 seminaristas. Robert W. Finn, obispo de Kansas, en Estados Unidos, condenado por tribunal estadounidense por ocultar pruebas de un posible caso de abuso sexual cometido por un sacerdote de su diócesis. Lo ocultan, y otra muy obvia que tenían, y está registrada en la historia, cambian de sede. Chin, ya me cacharon, soy pedófilo. No pasa nada, te vamos a pasar a este lado, pero sé más discreto en lo que hagas. Así actuaban. Hasta la JW así actúa. Michel Sentier, obispo en Francia, renunció después de ser acusado de abuso sexual de 2 hombres jóvenes, entonces menores de edad, en la década de 1990. Casos de abuso de Irlanda del 900 al 999. Abusos sexuales en instituciones católicas, escuelas, orfanatos, lavanderías de la Magdalena, que con el consentimiento e encubrimiento por parte de la jerarquía causó dimisiones de obispos
y las disculpas públicas del Papa Francisco. Bueno, gracias que te disculpaste, eso arregla todo. Entonces vemos cómo todos se han involucrado. Ahora, Maciel, degollado, a esto fue aquí en México, de 1970 a 1990. Y fue expuesto en 1997. El sacerdote fundador de la Congregación de Legionarios de Cristo se acusó y demostró que abusó sexualmente de seminaristas, de sus propios hijos, de distintas mujeres, apartado del ministerio por el Papa Benedicto XVI. En el 2006 se demostraron numerosos encubrimientos. En Chile, Fernando Caradima, sacerdote con abusos sexuales comprobados, y aún así fue defendido por los obispos chilenos, especialmente por Juan Barros. Caradima fue expulsado del sacerdocio y el Papa Francisco pidió la renuncia de todos los obispos chilenos. Miren, los obispos lo defienden. Casos de abuso en Estados Unidos, Pensilvania, 1940-2010. La Corte Suprema de Pensilvania publicó un informe en el que un gran jurado señala que unos 300 sacerdotes católicos son responsables del abuso sexual de más de 1000 menores, y obviamente fueron más porque fueron los que pudieron comprobar, en 6 diócesis de ese estado en Estados Unidos. El fiscal general del estado, George Shapiro, destacó que el reporte detalla un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano. Durante las casi 70 años de presuntos abusos que cubre la investigación, el Vaticano supo que los abusos sexuales en Pensilvania desde 1963. Lo encubrieron. Y si ustedes no se dan cuenta de esos frutos abominables, aberrantes, wow, pues está ya pesado. Ese sí ya es un nivel, pues no sé, de adoctrinamiento muy fuerte. Y aquí vemos en Alemania, en Francia, en Australia, en los años, al menos 1670 clérigos abusaron de 1360 menores, 330.000 víctimas de abuso sexual en Francia. En Australia 4.444 reportaron abuso, más los que no lo reportaron. Imagínense este dato: en España el 1.13% de la población adulta en España ha sufrido abuso en el ámbito eclesiástico. Y este es un caso muy particular, muy feo, muy aberrante, que es el Instituto Próbolo, el caso de Próbolo, Instituto para Niños Jóvenes Sordos y Mudos, sordomudos. El sordo no puede hablar, porque no puede, pues no puede. En Mondanza, Argentina, las víctimas eran niños sordos y muchos no sabían lenguaje de señas, lo que les impedía denunciar los abusos, creando un ambiente de abuso en total impunidad. Un orfanato que se supone que es para ayudar a las víctimas, a los huérfanos, sordomudos, pues fue el lugar perfecto para estos abusadores, para abusar de niños que no se podían defender ni podían decir nada. La investigación reveló que el sacerdote Nicola Corradi había sido trasladado desde Italia, lo que les decía, los cambian. De Italia a Argentina, una práctica que a menudo se utilizaba para mover a los clérigos denunciados y ocultar los crímenes. Esto expuso una red de encubrimiento que se originó en Europa. Nicola Corradi fue condenado a 42 años de prisión. El sacerdote Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de prisión, que ellos pues estuvieron involucrados en esto. Ahora, interesante, el Papa actual es el Papa León XIV, él es el Papa actual. El Papa, elegido en mayo del 2025, ha enfrentado acusaciones de no haber actuado con la debida diligencia en casos de abuso sexual por parte de los clérigos cuando ocupó cargos jerárquicos anteriores. Perú, como obispo de Chiclayo, él fue obispo ahí en Perú. El Papa León fue acusado por las organizaciones de la SNAP, que es la red de sobrevivientes de abuso de sacerdotes y víctimas en Perú, de no investigar adecuadamente las denuncias contra los sacerdotes de su diócesis en el 2022, no abrió investigación canónica, no notificó a las autoridades civiles y permitió que uno de los sacerdotes acusados siguiera celebrando misas públicamente. La organización es como Bishop Accountability. Es un archivo digital y físico sobre la crisis de abusos del clero católico. Han criticado que incluso en su puesto anterior en el Vaticano como prefecto del dicasterio para los obispos, bajo su supervisión, ningún obispo cómplice de encubrir fue despojado de su título, lo que crea la percepción de que la jerarquía eclesiástica no es castigada con la misma severidad que los sacerdotes. Entonces es el Papa, ven al Papa involucrado, ven a cardenales, ven a obispos, arzobispos y todos los de abajo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Y ahora, muy fuerte, Sodoma, Poder y Escándalo del Vaticano. Este es un libro que escribió Frederick Martel.
y estas son citas de su libro. El texto es resultado de una investigación que realicé durante más de 4 años para la que viajé por varios países y para la que entrevisté a decenas y decenas de cardenales, obispos, sacerdotes, seminaristas, personas muy cercanas al Vaticano. Y en sus citas pone: personas declaran bares, discotecas, prostíbulos, fiestas sexuales, orgías clandestinas, escorts y amantes de alquiler, que eran las prácticas de estas personas que entrevistó. Después de celebrar misas y colgar sus sotanas en algunas de las tantas iglesias de la ciudad santa, miles de curas salen a disfrutar de la noche gay en Roma. Y una persona declaraba: nos obligaron a meternos desnudos en la piscina para tocarnos. Otras: a medida que fui avanzando, esto lo dice el autor, con la investigación descubrí que el Vaticano es una organización gay al más alto nivel, una estructura formada en gran medida por personas homosexuales que durante el día reprimen su sexualidad y la de otros, pero que en la noche en muchos casos toman un taxi y se van a un bar gay. Sucede que como muchos obispos son gays, tienen miedo del escándalo, de los medios y al final de ellos mismos. Entonces protegen a los abusadores, no por el hecho de encubrir el abuso, sino para que no se sepa que ellos mismos son homosexuales. No solo están protegiendo al abusador, sino que se están protegiendo a ellos mismos. ¡Wow! ¿Y recuerdan la palabra Wikileaks? Que fue una filtración, una información. Pues hay una palabra que se llama Batilix, por el Vaticano. Batilix se refiere a un escándalo en el que se filtraron documentos internos y sensibles del Vaticano, lo que llevó a la publicación de información sobre intrigas y luchas de poder dentro de la sede. Uno creería que la Iglesia Católica está muy unida y no, hay mucho poder y mucho pleito dentro de ellos. Hay como 2 facciones, una más conservadora y otra más liberal. ¿Qué había en esta información de Batilix? Su contenido oficial no fue publicado por cuestiones legales, porque como el Vaticano funciona como un país, no puedes hacer público documentos de un país. Solo los medios dieron a conocer existencia de escándalos sexuales, chantajes vinculados a redes homosexuales dentro de la curia romana. Paolo Gabrieli, quien había trabajado como mayordomo del Papa desde el 2006, filtró la información. Fue arrestado el 23 de mayo del 2012 y condenado a 18 meses de prisión. Entonces sí fue algo serio. Y aquí hay igual cosas interesantes. Declaraciones de algunos papas. Aquí se declaró que Jesús no es el único camino. A eso le llamamos ecumenismo. Di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. Questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? That's l'istruzione. Così. E ci vuole litigare. Tutte le religioni, Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano. Ok. Entonces esto se llama ecumenismo, donde todos somos hijos de Dios, todos nos tenemos que llevar bien, todos tenemos salvación, son diferentes caminos para Dios. Y no es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, él dice que Jesús no es el único camino, pero que dice la Biblia, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Ahora dice: todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos creación, no todos somos hijos de Dios. Dice: por cuanto le recibieron y creyeron en su nombre, en Cristo, Dios los constituyó hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando de verdad crees en el nombre de Cristo. Entonces vemos que el Papa no defiende la verdad bíblica y lo que dijo es una super mentirota. Y ahí donde estaban todos eran los líderes de las diferentes religiones.
hindúes, que son politeístas, musulmanes, que de hecho ahorita están mate cristianos los musulmanes, los cristianos verdaderos, obvio un católico nunca lo van a tocar porque, ¿para qué? En el sentido de que ellos no profesan a Cristo. Otra declaración, pues Jesús fue un alcahuete, al no cumplir la ley de lapidar a la mujer, lo dijo el Papa. Sta scritto, deve essere lapidata, nella morale chiara e non rigida, quella non è rigida, è una morale chiara, deve essere lapidata. Debe ser lapidada, está escrito en la ley, es lo que dice. Il sacro del matrimonio, la fedeltà, Gesù è in questo è chiaro, Por el sacramento del la parola matrimonio. è adulterio, è chiaro. E Gesù Y Jesucristo si fa actuando un como po' un lo scemo, tonto, dice, y dejando pasar el lascia tiempo, passare il escribiendo en el tempo, suelo, scrive, le llamó tonto, e poi portándose como un alcahuete. incominciate. ¿Mm? Il primo di voi che non Argumentando avete que él estuviera libre de pecado, que arrojara la primera piedra. Jesucristo ha quebrantado la ley. ¿Mm? Bueno, pregunta. No afirma, pregunta. Si sono andati via, Si son los mandatos, mandamientos. incominciati da Y noi. Jesucristo de alcahuete perdonando como un inmundo. ¿Mm? Entonces aquí su maestro, en su tiempo él ya no está obviamente, llama a Jesús tonto, llama al alcahuete y lo llama inmundo. ¿Mm? ¿Qué dice la Biblia? El que oye mis palabras y no las guarda, yo le he juzgado, pero no te he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo nos hizo libres para que seamos libres, mantengámonos pues firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevarnos fruto en Dios. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús no vino a condenar, vino a salvar. En esta vida, si en esta vida no lo aceptas y te mueres sin aceptarlo, si llegas condena, ya te dieron la opción y no la tomas. Y aquí habla que hemos muerto a la ley. Sí, en la ley decía, en el antiguo pacto decía que una mujer en adulterio tenía que ser lapidada, muerta a pedradas. Pero ya estamos muertos a la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al estar bajo la gracia, nosotros guardamos los mandamientos sin que nos tengan que amenazar de que nos van a apedrear. Ahora otra declaración. No hay respuesta de por qué Dios dejó morir a Cristo en la cruz. Le preguntan al Papa, oye Papa, ¿cómo ves? ¿Por qué? No, ¿quién sabe? Papa Francisco publicó esto en redes. Confieso con toda sinceridad, no sé responder. Ay, pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. No entendía por qué Dios había enviado a su hijo. Y sabes, no es que yo sea mejor que el Papa Francisco, ni mucho menos. Pero aquí el problema es que no leemos la Biblia. O sea, la respuesta a esa pregunta tan profunda, a esa pregunta que rompe los esquemas del pensamiento humano, está en la Biblia. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, por amor a ti, que envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados, para que cuando este latidito del corazón se apague, tú tengas vida eterna, que no tengas que pagar la consecuencia del pecado. Sea la persona de la que te estés alimentando espiritualmente, pasa siempre por el filtro de la Biblia, porque Dios lo que menos quiere es crearte confusión en cosas tan profundas como su propósito en este mundo, en tu vida. Y sí, es correcto, esa es la respuesta. ¿Y cómo es posible que el sucesor de Pedro no lo sepa? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dio su vida a Cristo. Déjenme ver cuánto tiempo va. 1 hora exacta. Bueno, ya nada más acabamos de ver los videos y ya sería.
Jesús fracasó en la cruz. Thing private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario ¿Tiene plan? para rezar. to pray, Y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Acaba de decir el ¿Cómo fracaso de la Jesús cruz y la aplaude. Fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue right up sepultado. to where, when he was buried, Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. El ruidito que le pone. Ahí, por ejemplo, en la segunda lo trata de arreglar, dice, humanamente hablando. No, la cruz, ni humanamente hablando, ni espiritualmente hablando, no fue un fracaso la cruz. Al contrario, la cruz fue la victoria que nos dio salvación. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el triunfo de Cristo, porque dice la palabra, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa era la prueba máxima para Jesús, y al pasarla, Dios lo exaltó. Entonces, triunfó en la cruz, y por su obediencia y por su muerte en cruz nosotros fuimos hechos salvos e hijos de Dios. Entonces, wow, fue un triunfo rotundo, y eso no está a discusión. Dice la palabra, porque la cruz es lo que acabamos de leer, triunfando sobre ellos en la cruz es lo que acabamos de leer. Y creo que este ya es el último. Sí, ya es el último. Dice, nuevas indulgencias. ¿Se acuerdan que eran las indulgencias? Vendemos la salvación. ¿Nuevas indulgencias? Estoy enfrente de unos escapularios de la Virgen del Carmen. Los que mueran con el escapulario puesto no irán al infierno. Por eso, si lo tienes puesto, no te lo quites, y si no lo tienes, póntelo para que puedas ir al cielo. El 16 de julio es su fiesta, es patrona de los carmelitas, entre ellos grandes santos como Santa Teresa y San Juan de Recluso. Y conviene que los que pertenecen al club de la Virgen del Carmen lleven siempre puesto este escapulario. La salvación no está en un escapulario. La salvación está en Cristo. Solus Christus. Amén. Estoy enfrente de... Ajá. Entonces, pues bueno, cuando he llegado ayer, por ejemplo, a la casa de Majito y su mami, luego pues estamos viendo las noticias, y entre los comerciales salen que te pongas el rosario de no sé qué, que te va a dar la salvación de no sé cuál, que está bendito por el Papa de no sé qué, que ya le echaron agua bendita por módicos no sé cuántos pesos. Wow. Indulgencias ya no las llaman, pero es exactamente lo mismo, vender una falsa salvación que obviamente pues una cosa material no te va a dar salvación. Bueno, pues dice la palabra, porque por gracia Sois salvos. por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Bueno, entonces ahí le dejaremos. Hasta aquí lo que hemos visto es historia, hechos, acontecimientos, pero lo que sigue es, ahora sí, analizar las bases doctrinales y creencias y prácticas de la Iglesia Católica a la luz de la Biblia. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es, ¿qué show con el papado y la asociación apostólica? ¿Hay un fundamento bíblico? ¿No lo hay? ¿En qué se basa? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decían los padres de la Iglesia primitiva? ¿Qué dijo Pedro? Que es según con él al que se le puso este show. Entonces va a estar muy interesante porque aquí sí ya es entrar totalmente a tema doctrinal. Pero aquí lo que pudimos ver totalmente son los frutos de esta religión. Hemos visto homicidios, hemos visto abusos, hemos visto mentiras, hemos visto encubrimientos, pedófilos desde el Papa hasta para abajo. Y la palabra dice, por sus frutos los conocerán, y los frutos son evidentes. Por eso al principio les había puesto ese versículo que justifica el por qué estamos haciendo esto. Esto no es de exhibir, esto es de obedecer la palabra. Decía la palabra, ¿dónde? Aquí. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas estas cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Si tú conoces todos estos frutos, todas estas obras de esta religión, de sus papas, y crees que esto representa a Cristo, pues tienes una idea muy equivocada de lo que Cristo es, de lo que Cristo enseñó, del fundamento apostólico real de la Biblia. No representa a Cristo en absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, pues esto es para que sea de bendición, de edificación, para que llevemos esa verdad, porque hay muchas personas que por su desconocimiento profesan esta religión y no saben. Y al saber, uno quisiera tener la esperanza de que si ya viste los frutos, reconsidera tu fe. Y Dios quiera que pues su Espíritu Santo los convenza. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que permitiste ahorita de enseñanza. Te damos gracias, Padre, porque pues tú pones en nosotros el creer como el hacer. Tú, pues al ser nuestro Señor, nosotros simplemente somos esclavos que nos sujetamos a lo que tú dices. Por eso siempre todo el mérito de todo lo bueno que podemos hacer es para ti, no para nosotros. Todo viene de ti y es por ti y es gracias a ti, Padre. Pues te pedimos que lo que aprendimos hoy realmente nos mueva, realmente nos toque, que nos lleve a cuestionarnos por qué estamos o estuvimos o mis familiares están o estuvieron en esta situación, porque todos sin excepción tenemos seres amados que amamos, que están dentro de esta institución creyendo que esto les da salvación cuando no es así, Padre. Y pues te pedimos que pongas en nosotros reverencia, mansedumbre, para poderlos exhortar en amor y hacerles saber todas estas cosas que hoy tú nos hiciste saber, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre, pues el resto del día lo ponemos en tus benitas y santas manos. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.